tenemos un programa especial y muy poquito tiempo. Nos quedan, bueno, 40 minutos de programa. No tenemos mucho tiempo. Abramos micrófonos también de Néstor, de Flor y de Nico. Y en la charla con Atilio participemos, enriquezcamos o intentemos hacerlo lo que acabamos de vivir. ¿Qué haces, Atilio? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Dijiste que no al CCK para venir acá, Atilio. Gracias. Se agradece. Todos ahí, menos yo, ¿no? Menos vos, por eso digo. Bueno. La interna con Atilio. No, de ninguna manera. Quisiste estar acá. No, la verdad que tenía la invitación y me parece muy importante estar acá. Bueno, creo que, a ver, el marco donde Cristina dijo lo que dijo es muy importante, ¿verdad? Ustedes lo señalaban recién, líderes políticos, simbolizan toda una época en América Latina. Creo que ha habido un discurso con este componente más fuerte, a mi manera de ver, y más novedoso, que fue la vinculación del tema del narcotráfico con el sistema financiero. Esto realmente es una afirmación muy, muy fuerte, muy importante. Algo había dicho antes también Rafael Correa, ¿no es cierto?, hablando de las guaridas fiscales, etcétera. Es un gravísimo problema del sistema internacional que afecta a todos los países. Me parece muy bien como ella lo marcó, ¿no es cierto?, por una parte. Y lo otro, bueno, la idea de el proceso de disminución de las desigualdades que efectivamente se produjo en América Latina, pero yo agregaría de que esa disminución realmente no impidió luego una reversión, ¿no es cierto? Porque lo que ella dice es cierto, pero también es cierto que hoy en día estamos con niveles de pobreza realmente espectaculares. Y de desigualdad también. Y de desigualdad muy grande en América Latina, lo cual de ninguna manera... A ver, vos decís, ¿qué falló en esa construcción política para que en 4 años lo que parecía irreversible fuera totalmente reversible? Claro, lo que pasa es que yo te digo, si hay una palabra que no uso para hacer análisis histórico, es la palabra irreversibilidad. Porque la experiencia histórica demuestra que cosas que parecían absolutamente irreversibles, no solo en la Argentina ni en América Latina, también en Europa. ¿Quién te iba a decir que en Europa iba a tener un problema, por ejemplo, en Francia, con la seguridad social como tenés hoy? Aquella conquista, ¿verdad?, del capitalismo keynesiano era ya irreversible. Nada. Estados Unidos, Donald Trump. ¿Qué es lo que...? No hay nada irreversible. Y acá lo que nos pasó fue que... faltó, ¿verdad?, reaseguros fuertes como para que esos avances en el combate a la pobreza, caso de Brasil, que fue un éxito espectacular de Lula, y luego se vinieron todos abajo, no resistieron. Entonces, quiero señalar el éxito que ha tenido en este caso la persecución política, porque todos los líderes, hombres y mujeres que estaban allí, están todos, corríjame, en edad de ejercer. Totalmente. O sea, podrían estar hoy conduciendo destinos o encabezando listas o participando activamente en sus países. Correa no puede pisar Ecuador. No. Podrían estar efectivamente conduciendo procesos políticos. Claro. Aún habiendo perdido elecciones. Lo cual, digamos, emite una nota de optimismo que me parece muy importante también marcar, ¿no es cierto? Porque en un ambiente como el que vivimos en la Argentina, en donde se habla casi en términos fatalísticos de que hay una derrota inexorable del gobierno, me parece que esto que está pasando ahora, y esta venida, y estos discursos, y estos apoyos internacionales, etcétera, más otros signos aislados que hay por ahí, ¿verdad?, que tendrían que tomarse muy en cuenta. Por ejemplo, el hecho de que un gobierno como el de Petro haya podido avanzar, cumplido ya varios meses de gobierno, logrado algunas reformas importantes que están siendo combatidas por los jueces, obviamente, lo mismo que acá, allá. Pero bueno, Petro ya aprendió un poco las lecciones de países como la Argentina. Bueno, Colombia no fue parte de esa oleada, justamente, ¿no? Digo, la vio de afuera y aprendió también un poco de la lección o del ejemplo de lo que eso terminó siendo. Colombia y López Obrador. El discurso de López Obrador del otro día es extraordinario en el Zócalo de la Ciudad de México, cuando él anuncia la nacionalización del litio. Yo te digo, decía, ay, ¿por qué acá no lo copiamos? Porque el litio, digamos, se dice el oro blanco, sería para hablar mucho, ¿no es cierto? Pero bueno, habla de un cambio en el clima cultural, que es algo de que está presente en el discurso de Cristina, el modelo económico, el modelo político y también una cultura, ¿no es cierto? Lo voy a arrastrar a Néstor Espósito a la charla, dale. Porque fuera de aire, solos, por favor. De aire decía Néstor, bueno, sí, pero esto es para los propios de este espacio, digamos. Yo quiero decir que Néstor fue el único que escuchó el discurso parado. Néstor me suena que cuando ve un partido de fútbol es el que se para y camina atrás del sillón, ¿no? Están todos sentados y él camina. ¿Me equivoco, Espósito? No, no se equivoca. Es cierto, es cierto.
No, lo que planteaba, y lo planteábamos fuera de cámara, era que esto tiene un volumen político importante, tiene un bagaje político por la fuerza del peso específico de cada uno de los personajes, pero me parece que no deja de ser una manifestación endogámica de un grupo de gente que están atravesados por la misma injusticia y que se reúnen poco menos que para lamerse las heridas. Quien ha sacado esa imagen de lamerse las heridas y ha planteado un discurso hacia futuro, un planteo hacia futuro, fue quien cerró el acto, que es la vicepresidenta. Lo que digo es que si se juntaran en un foro más o menos parecido, personajes como Marine Le Pen de Francia, Jair Bolsonaro, Donald Trump, y por Argentina participaran Patricia Bullrich o Javier Milei, tendríamos un escenario más o menos parecido a este, con un signo ideológico distinto, y cada uno estaría regodeándose de lo que produjo su propio espacio puertas adentro. En el terreno de enfrente... Ninguno de esos gobernó, ¿eh? Es cierto, pero bueno... Bueno, a lo que, y Trump y Bolsonaro sí. A lo que voy es que si la discusión política se trata de convencer al que está por fuera de ese espacio, no sé si actos como este, con el volumen político que tienen, sirven para captar, aunque sea un puñado de votos de aquellos que no están convencidos de que tienen que seguir ese modelo político. ¿Nico? Yo me quiero quedar quiero hacer un poco más zoom a la lógica nacional. Estaba notando mientras escuchaba el discurso de la presidenta que no es el primero que hace... La vicepresidenta, perdón. No es el primero que hace con una mirada mucho más externa de la lógica nacional. Yo estaba anotando cosas que integraban los discursos de Cristina y me puse como un límite medio caprichoso, que fue hasta el intento de magnicidio. Hablaba de una suma fija, cuestionaba los off the record del gobierno, hablaba del Festival de Importaciones, hablaba de cómo se iba a distribuir el crecimiento, sobre todo del año 2021 y 2022, y hablábamos de quién tenía que usar la lapicera. Ahora el discurso es lawfare a nivel regional, la situación del sistema financiero, el narcotráfico, digo, como que si se hubiese corrido de, al menos en términos discursivos, porque en términos de gestión está claro que no, en términos discursivos de la interna. Pero ¿no? espera, como, Nico, sí. Primero, ¿a quién tenía alrededor hoy? Y segundo, ¿cuál era el sentido de este foro y de este discurso? En el discurso o en la ponencia en Río Negro, volvió con la idea de la distribución. Sí. Criticó los soft, habló también de las reservas. Yo no sé si se corrió... A ver, no sé si lo que vimos hoy es muestra de eso, ¿no? Si vos afinás lo de Río Negro, cuando criticó los off lo mencionó muy lateralmente, dijo, bueno, muchas cosas se dicen off the record, después hay que aclararlas. No es la forma en la que, me parece, nosotros conocemos. Cristina Fernández Kirchner tiene acostumbrado, voy a usar este verbo, lastimar cuando quiere lastimar. Me parece que cuando enfoca lo que quiere condicionar, es cierto que después, cada vez que miro el listado que hice, digo, bueno, el Festival de Importaciones era Culfas, lo sacó, la situación de los off the record, la distribución, lo de, bueno, para mí también esto hay que leerlo en una nueva estructura que tiene el gobierno, donde el manejo de la economía... Está claro que, mal o bien, nos guste o no nos guste, con resultados o sin resultados, tiene el aval de la vicepresidenta y me parece que eso también cambia un poco el rol que ella juega dentro del gobierno al frente de todos. Ahora, me interesa preguntarle a Tilio, primero sobre lo que dice Nico, si coincidís, y sobre lo que dice Néstor, lo que me parece muy interesante es esto de, bueno, ¿a quién se convence con esto que se dijo? ¿O se convence a alguien con esto que se dijo hoy? Porque pienso en Lula, por ejemplo, ¿no? Digo, el que de este grupo... logra, luego de la persecución, luego de la cárcel, volver a la presidencia. Sí. Está bien, con una alianza más amplia, con un discurso más moderado, uno podría decir adaptándose, pero logró convencer entonces. Convenció, digamos, a una parte importante de la población brasileña, mejor dicho, recuperó a una parte importante de la población brasileña que había creído en él.
y tuvo un incremento marginal que no fue muy significativo. Ahora, el problema acá, lo que decía Nico y Néstor, es muy importante. El tema es que este es un discurso que se puede contraponer al discurso dominante en los medios y que está en la opinión pública argentina. El problema grave es cómo haces para que este discurso se disemine por toda la sociedad. No, pero perdón, Atilio, ahí te tengo un segundo. A mí me parece, y es cuando escuchaba lo de Néstor, me parece que también hay que entender que no todas las pelotas que se patean son al arco. Hay veces que das un pase. Digo, no hay que pensar que cada acto, cada presentación pública tiene como fin, como objetivo, la captación de votos. Hay veces que vos le hablás a un sector, hay veces que le hablas al sector económico. Y está tan dolido el adentro también, ¿no? Claro. Un poco respondiendo a lo que planteaba Néstor, Nico o Atilio. Pero mira, es que yo creo que, escúchame, estamos en un año electoral. Es la figura política más importante de la Argentina. Ella tiene que hacer un ejercicio de persuasión y tratar de acumular votos para este lado, porque de lo contrario el riesgo de una derrota es muy grande. Entonces yo puedo entender que ella... Pero el hacia adentro está lastimado, Atilio. Bueno, también, pero ¿no? es que hay que curar el hacia adentro, porque creo que el peligro acá de una derrota a manos de la derecha es un peligro que está siendo subestimado. No va a ser lo mismo que el primer gobierno de Macri, va a ser mucho más feroz. Yo me he tomado el trabajo de leer el libro de Macri y en los 2 últimos capítulos te lo dice clarito con todas las letras. Y te lo dice también Larreta y te lo dice Patricia Bullrich. Entonces yo creo que me parece salir a debatir con eso y a tratar de cautivar gente con tu discurso, planteando cuestiones como la importancia de la movilidad social ascendente, que la hija de un obrero, de un trabajador, pueda llegar a ser una abogada y luego presidente. Pero perdón, pero también está construyendo la idea de si lo hicimos una vez, lo podemos hacer de vuelta. Lo dijo, incluso pronunció la frase, ¿no? Sí. Se puede hacer y lo hicimos. ¿no? Me parece que hay un punto de partida que es más importante todavía que eso, que es mostrar la percepción que tienen dirigentes de lo que hoy es la oposición y que aspira a ser gobierno respecto del análisis inicial de con qué se encontraron en 2015. Ese sí me parece que es un punto de inflexión, porque pone gestión contra gestión. Sí. Es decir, recibiste esto e hiciste esto. Bueno, ¿qué es lo que me propones ahora que vas a recibir? Un panorama que es más complicado que aquel de 2015 de cara a los próximos 4 años. Ahí sí se plantea una discusión de gestión política a futuro. Claro, pero además agregó un ingrediente más, Néstor, que es el siguiente. Yo no le había escuchado hacer la denuncia de lo que fue la corrupción en el Senado en los años desde la Rúa. Y ella estuvo muy cautelosa porque yo pensé que iba a decir, en ese gobierno de coalición había una ministra y había un personaje como López Murphy y que trató de bajar el 13% los haberes jubilatorios, y esa gente que hoy en día acusa permanentemente de corrupción gobernaron apelando a una forma brutal, desembosada de corrupción para sacar leyes. Les pregunto a todos, ¿saben cómo terminó esa historia de los sobornos en el Senado por la ley de reforma sindical? Buena pregunta. ¿Cómo? Terminaron todos sobreseídos por Comodoro Pi. Claro, por Comodoro Pi. Bueno, es que ese es el otro tema. Ahora, yo lo que sí diría... Pero perdón, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó con la reforma? La reforma avanzó, fue votada, siguió adelante. Después de eso se produjo la renuncia de Chacho Álvarez. Eso generó un largo proceso judicial que el juez Daniel Rafecas mandó a juicio oral y público. Hay quien dice en Comodoro Pi que esa decisión de Daniel Rafecas le cuesta todavía hoy la antipatía del radicalismo y por eso no tiene los votos suficientes para ser procurador. La causa llegó a juicio oral y público con el hombre que había pagado las coimas, confesando en el juicio que había pagado las coimas. Mario Pontacuarto, sí. Dijo, yo fui el que llevé y pagué, y los cruces de Santana demostraban que había estado en el lugar que estaba. Pese a eso le dijeron a Pontacuarto, usted mintió, y declararon inocentes a todos. Bueno, aquello de aleccionar, digamos, ¿no? De disciplinar, de meterle miedo a quien ose sacar los pies del plato. Compartimos el corte que tiene que ver con narcotráfico. Decíamos algo que por ahí no habíamos escuchado en los últimos discursos, porque a pesar de que la vicepresidenta había enviado un video a este evento de curas de opción por los pobres que había habido en la ciudad de Luján, en el que hablaba de narcotráfico y de que era el lugar donde se ingresaba cuando el Estado había desaparecido, no se había hecho una mención tan directa al rol del sistema financiero en la cadena del narcotráfico. Esto dijo Cristina Kirchner. Es el narcotráfico. Cuando desaparece el Estado,
ha aparecido este fenómeno que es el narco que ocupa el lugar del Estado. Y finalmente nos quieren convencer que pelean contra el narcotráfico porque están presos los que chicos o mujeres que andan en el narcomenudeo. No, 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 miren, si tenemos que luchar contra el narcotráfico, primero tenemos que desarmar el sistema financiero, que es el que lava la guita del narco. El que lava la guita del narco. A ver si vamos a creer que bandas con nombres pomposos de analfabetos son los que arman las ingenierías para lavar los miles de millones del narco. Por favor, despabilense todos de una buena vez. Bien. A ver, pregunta para Néstor, ¿no? En cuanto a esto, ¿hay herramientas para que el Poder Judicial vaya con el sistema financiero y pueda buscar este lavado de dinero? Hay causas judiciales. Hay causas judiciales de cuentas secretas de argentinos en el exterior, hay cuentas judiciales de la banca exterior, de varios de los bancos privados de plaza más importantes y por supuesto que están las herramientas. El fuero penal económico de la capital federal, fuero federal en lo penal económico, abro un paréntesis, en la jerga judicial se lo conoce como el fuero penal cómico. El fuero penal económico tiene decenas de causas sobre este tipo de... ¿Es el que está Pablo Yadrola? Ese mismo. El juez de los Huemules. Uno de los jueces que viajó al lago escondido. Sí, claro, además está tipificado el delito de lavado de activos y está tipificado el delito de narcotráfico y están ambos asociados. Hay una fiscal, la fiscal Mónica Cuñarro, que en algún momento intentó cruzar ambas operaciones. Intentó cruzar los cadáveres que aparecían en los containers, que se investigaban como cosas individuales, con las operaciones de narcotráfico, con el lavado de dinero, con las inversiones que tenían en los bancos. Se disolvió la comisión en la que estaba trabajando. Hay que decir también, lo comentamos recién fuera de aire con Atilio, que hay un decreto ley de la dictadura cívico-militar que modificó el esquema financiero en la Argentina, que no ha sido modificada en democracia. Claro, la famosa ley de entidades financieras de Martínez de Oz, que es un problema gravísimo, digamos, en la Argentina, ¿verdad? Porque prácticamente te hace imposible controlar justamente lo que dice Cristina, el sistema financiero. Eso desregula, para decirlo rápidamente, desreguló asquerosamente el sistema financiero. El sistema financiero y facilitó todas estas operaciones especulativas y todas las deformaciones que ha tenido el sistema financiero argentino en los últimos años. Ahí se perdió una oportunidad extraordinaria, no nos olvidemos, en el 2011 había mayoría en ambas cámaras del Congreso y quórum propio. Y se tendría que haber resuelto ahí ese tema. Hablando de la irreversibilidad, ese hubiera sido un cambio profundamente irreversible. Casi irreversible, casi irreversible. Tenemos una información de último momento, tiene que ver con la economía, es una semana muy importante, ustedes lo saben, hay medidas que se anunciaron como por ejemplo la intervención ayer de Edesur, pero Flor, vos tenés datos sobre algo que va a pasar mañana, esto todavía no se comunicó oficialmente. Así es, sí, la información es del Ministerio de Economía que tenemos, como bien decís, no está oficializada en el sentido de que no hubo un anuncio concreto, pero efectivamente ya tenemos la información del Ministerio que conduce Sergio Massa, que mañana va a haber medidas para el mercado financiero. Hoy la están siguiendo muy de cerca desde sectores bancarios, Alix, digamos, el mercado en general. Pero lo cierto es que son medidas que van a impactar también en tu vida, así que vamos a explicar un poco, no tanto la parte financiera del bono, de si es legislación local, extranjera, sino más bien cuál es el objetivo de estas medidas que van a salir publicadas por decreto y también va a haber muchas resoluciones, no solo del Ministerio de Economía, sino del Banco Central y de la Comisión Nacional de Valores. Repasemos, Flor, alguna de esas medidas. Sí, la que vos nos puedas explicar clarito, porque si no... Lo concreto es que esto va a impactar en lo que tiene que ver con los organismos públicos. Por ejemplo, un organismo público que puede tener bonos del Estado en dólares. La ANSES, por ejemplo. Claro, por ejemplo, la ANSES, y atención porque mañana vos que seguís política
Eso va a ser lo que va a estar discutiéndose seguramente, y sobre todo del lado de la oposición. Un organismo público, por ejemplo, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, tiene deuda en dólares. Lo que le va a decir el Ministerio de Economía es, dame ese bono en dólares y a cambio, es por eso que se habla de especificación de la deuda. A cambio le van a dar otro instrumento, pero no en dólares, sino indexado por inflación, o veremos qué tipo de instrumento le dan. ¿Qué es lo que busca el Ministerio de Economía con esto? Que a través de ese canje, de decirle al organismo público, dame esa deuda en dólares, yo te doy pesos, lo que busca el Ministerio, por un lado, es conseguir financiamiento para poder financiar todos los gastos que tiene el Tesoro, pero por otro lado, bajar la brecha, es decir, que todos estos bonos en dólares que tienen los organismos públicos estén en manos, ya sea del Ministerio de Economía o mismo del sector privado, para intentar bajar la brecha cambiaria. ¿Qué es? Cuando vos ves que sube el dólar MEP, el dólar CCL, que por más que no lo compres, eso impacta también en el dólar blue. Entonces, si vos tenés todos esos dólares subiendo mucho, lo que te genera es mucha expectativa de devaluación y crees que en breve el dólar oficial también va a pegar un salto. A ver, repasando entonces, correginos si en pos de resumir la complicamos, pero se van a especificar deudas en dólares que tienen organismos descentralizados del Estado, como por ejemplo ANSES, como decía Nico. Así es, sí, es correcto. Eso es lo que se va a hacer. ¿Es obligatorio esto o es optativo? Bueno, es un canje de deuda, pero lo van a hacer obligatorio. Por Fuerte eso, convencimiento, podemos decir. Es como medio que no te queda otra, hermano. Una oferta que no se puede. Dame el bono en dólares. Claro, dame los dólares. Dame el bono en dólares. Estamos hablando bien. Estamos hablando bien. Te estoy hablando bien. Te estoy hablando bien, dame el bono en dólares. Sí, y de nuevo, lo que está detrás, ¿cuál es el objetivo del Ministerio de Economía? Por un lado, obtener financiamiento en pesos. Esto es, el Tesoro a través del mercado se financia para hacer frente a todos los gastos que tiene que hacer. Este año se viene muy complicado por la sequía que impacta en la actividad económica, por ende en la recaudación, y también la sequía implica que vas a recaudar mucho menos. Entonces, para completar la idea, lo que está haciendo el Ministerio de Economía, por un lado, es buscar financiamiento en pesos en un año en que la recaudación te va a caer mucho. En pesos. Flor, tengo una pregunta. ¿Por qué le decías a Nico atención? Porque la oposición mañana va a hablar sobre el ANSES y este canje. ¿Qué ves ahí? Porque esto impacta en organismos públicos como el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, al cual tiene bonos en dólares, y si le decís, dámelos, a cambio te lo canjeo, te doy este bono, que puede estar indexado por inflación o lo que sea, pero no sería deuda en dólares, digamos, no sería un bono en dólares. Entonces lo que se puede criticar ahí, que ya estaba viendo que seguramente va a ser la discusión de mañana, y hasta incluso algunos ya están hablando de que podría haber alguna judicialización de esto, de que lo que está detrás del Fondo de Garantía de Sustentabilidad es en definitiva los fondos que también respaldan la jubilación. Que pueden estar refinanciando. No, por ahí la forma simple de explicar por qué esto va a generar mucho ruido político es, pensémoslo en tu caso en particular, si vos tenés un papelito que te dice que te deben dólares y te lo quieren cambiar por uno que te dice que te deben pesos. No parece ser la mejor negociación, pero como no soy economista, no opino. Ahí está. Ahora, ¿esto es potencialmente perjudicial para los futuros jubilados? Sí, lo cierto, estaba preguntando eso recién en Economía. Lo que te dicen es, en el sentido de que si vos le defaulteás sería peor. Es decir, si mañana hay una licitación, que es que el Ministerio de Economía, el Tesoro, sale a financiarse y a decir quién quiere deuda en pesos. Si todo esto, el financiamiento, que no venía funcionando del todo bien, por eso hace unas semanas hablábamos de un canje, tenés del otro lado una oposición hablando de una bomba a punto de estallar, tenés un año electoral, que siempre sabemos que hay mucho ruido en el mercado. Si todo esto deriva en que vos tengas o que reperfilar, todo eso es aún peor, digamos. Esto sería un canje que sería ordenado. Eso es lo que te explican del Ministerio de Economía. Atilio, ¿querés decir algo? No, es que yo, hablando de todo este tema del Fondo de Sustentabilidad y los bonos dólares, de repente, vos sabés que al hablar de la economía argentina yo tengo una cierta sensación como que estoy navegando en el espacio exterior. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este país el año pasado tuvo ingresos por 88.000 millones de dólares producto de las exportaciones. Y acá estamos... Récord, ¿no? Un récord absoluto. Sí. Y entonces yo me pregunto,
¿por qué si entró tantísimo dinero, porque es realmente muchísimo dinero para una economía del tamaño de la Argentina, está esta disputa, digamos, esta rebatinga para ver quién tiene 10 dólares, 20 dólares? Bueno, tuvo récord de importaciones también, ¿no? ¿Perdón? Tuvo récord de importaciones también. Pero tenés la sequía y el crecimiento económico. La pregunta, la conclusión sería, ¿no llegó la hora de pensar, si bien los tiempos han cambiado, en una nacionalización del comercio exterior en la Argentina? Que esos 88.000 millones de dólares ingresen por la vía del Estado, el Estado lo redistribuya a los exportadores y en lugar de hacer que los otros, por ejemplo, te guarden 10.000 millones o 15 en Silo Bolsa, vos tenés ese dinero y lo administrás y evitás todas estas problemáticas que Ahora tenemos. tenés que construir músculo político para sostener eso en agenda y llevarlo adelante. Y si no te volvés a tu casa y salís del gobierno. Digo, obvio, a mí nadie me puede decir, digo, como politólogo, que un gobernante dice no tengo músculo político, andate a tu casa. Porque no es que sos un monarca que heredaste la presidencia, sos alguien que fue elegido. Y si no tenés músculo político, andá a un gym, hacé gimnasia, organiza a la gente, saca a la gente, convocala con un buen discurso político y ves cómo resolvés el tema, porque es un tema irresoluble. Si seguimos de esta manera, que los dólares entran a los bolsillos de los exportadores, estamos liquidados. Ahora, ¿no es parte del triunfo de lo que acabamos de ver recién en el Centro Cultural Kirchner? Quiero decir, condicionar la participación política de líderes y lideresas que pueden armar una puerta donde hay una pared, sí, o romper el techo de lo posible cada vez que estás en una encrucijada, evidentemente esas personas son las que pueden construir ese músculo político, digamos, ¿no? Bueno, están al margen del camino, o por lo menos no están en lugares pero tan esas protagónicos. personas tienen que tener una hoja de ruta clara, ¿no es cierto? Y la hoja de ruta clara demuestra que vos eso, la única manera que tenés para construirlo es si lográs concitar el entusiasmo popular detrás de cierto tipo de reformas. Y para eso tenés que tener un discurso bien armado, tenés que tener un sistema de comunicaciones y de medios públicos que puedan transmitir esto, tenés que garantizar el derecho de la ciudadanía argentina a recibir información que en este momento no está garantizado. Flor, tengo una pregunta para hacerte porque mencionamos mucho al ANSES y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. ¿Se sabe cuáles otros organismos podrían ser los que están afectados por esta medida? Sí. ¿O no son tan conocidos? Muy buena pregunta porque yo hace un rato la estaba consultando a ver cuál es la letra chica, el detalle lo vamos a tener con el decreto. Eso lo aclaramos porque digo, esa información que está dando Flor de manera exclusiva, no se sabía esto. Sí. Se sabía que podían llegar a venir medidas importantes, pero no se sabía puntualmente cuál era, ¿es mañana el ¿no? anuncio, Flor? Claro. ¿Mañana es? Sí, todo esto empezó, todo este ruido, porque definitivamente cuando se habla de economía y bancos, reunión, que es lo que se difundió esta tarde, ya es como que empieza el ruido entre todos los que seguimos cuestiones de economía. Esa reunión es mañana, ¿no? Esa reunión, claro, se filtró que iba a ser mañana, un desayuno entre el ministro de Economía, Sergio Massa, y distintos sectores del mercado, como por ejemplo los bancos, y ahí entonces la primera información era algo así como para hablar del contexto, digamos, era como, no creo que se junten a comer media luna hacia la simplemente el contexto que está bravo y hay mucho para hablar por la sequía y todo, pero bueno, lo cierto es que seguramente sea para explicar esto, porque en definitiva, si va a haber mayor oferta de bonos en dólares porque se están desprendiendo los organismos públicos de esto, los bancos van a querer saber, bueno, yo voy a poder comprar esos bonos y también se está hablando de qué tipo de medidas también podría tomarse para también desde la Comisión Nacional de Valores para que sea más sencillo, porque al gobierno le interesa que vos, que cualquiera de nosotros pueda comprar dólares y acceder a través de estos dólares financieros. Por ejemplo, el dólar MEP, que no afectás las reservas del Banco Central. Entonces quieren hacer eso más sencillo. Pero contestando, Luli, tu pregunta, hay que ver ahí la letra chica, porque ¿qué pasa también con los bancos públicos, que no dejan de ser organismos buenos? A ver, muy buena información la de Flor, en Desiguales, información respecto de lo que mañana se puede llegar a anunciar a partir de esta reunión. El título general tiene que ver con especificación de deuda en dólares de organismos descentralizados del Estado, en el marco de todo lo que dice Flor. Ahora viene, en el fútbol diríamos, la disputa por la segunda pelota, es decir, por el rebote. ¿Cómo va a ser leído? ¿Cuál va a ser la narrativa? ¿Cómo responden los famosos mercados? ¿Y qué acompañamiento tiene de la política en general? Pero la información que acaba de dar Flor, muy importante y muy clara aquí en Desiguales. Atilio, estamos cerrando. Quiero decirte que para Desiguales, que estés acá,
ya para leer tan rápido lo que acaba de pasar en el Centro Cultural Kirchner y en este foro es muy importante. Por lejos de los mejores analistas de política internacional de la región. Última reflexión sobre lo que viene, sobre lo que pasó, lo que quieras. Yo creo que lo que viene probablemente es un relanzamiento de un proyecto de ver si podemos ganar las elecciones en octubre. Eso es lo que se viene. Me parece a mí de que... ¿Coincidís con Nico que esto entra, este modo, Cristina Fernández de Kirchner está en ese tránsito? Está en ese modo. Lo que no queda claro es si ella realmente está dispuesta a ser candidata, porque fíjate vos que cuando la gente empezó a cantar que Cristina presidente, ella se quedó muy, muy tranquila y siguió con su discurso. O sea, no lanzó ninguna señal de que está repensando lo que ella dijo que no iba a ser candidata. Tampoco cayó, como había pasado en La Plata, que había callado a la gente. No, de acuerdo. Entonces, yo creo que esto puede ser un shock para el campo, ¿verdad? El frente, la alianza, esta heteróclita que está en el gobierno, y que de alguna manera esto dé inicio a un proceso de, bueno, empezar a caminar teniendo muy claro que el tiempo se nos acaba muy rápidamente. En menos de 3 meses tenemos que tener las coaliciones, los frentes, 2 meses después los candidatos y ahí se acabó la historia. En esa caminata que dice Atilio se están generando varios mojones, porque si no recuerdo mal, 13 de abril hay una movilización a tribunales, de tribunales a Comodoro Pi. Ahí va a haber 2 actos más en La Rioja y en Chaco, y el 25 de mayo, esto que se conoce como la Mesa de Ensenada, el grupo más kirchnerista que se junta una vez por semana aproximadamente, está empezando a trabajar en lo que van a presentar como una marcha federal. Ubíquense, el 25 de mayo vamos a estar ya en etapa muy definitoria en términos de candidaturas. Mientras vos lo despedís a Tilio, yo iba a anotar heteróclita y después ir al mataburro. Sí, yo te voy a decir que vos ahora esta segunda pelota ya las ligó todas central,